escuchar el comentario de Claudia Rita Abreu. Bueno, aquí estamos, personas humanas y seres vivientes. Aquí viendo todo esto, cómo se va desarrollando, cómo la vida nos pone entre caliente y frío, cómo Julio, Le vamos a Julio mandar Alberto. eso a Donald Trump de seres vivientes. Entre caliente y Parece que no frío. estás escuchando este programa. Pero Donald Trump también es un ser viviente. Pero tú crees Y ahora que, se metió con él es USAID. presidente de aquí, No, pero Ahora se metió con USAID, le tiene un que cuco. USAID de alguna manera u otra pues colaboraba con los amigos de Participación Ciudadana y por ende también con la Marcha Verde, para que tú veas cómo una cosa va transformándose en otra, ¿verdad que sí? Bueno, señores, ustedes saben que el oasis es ese espacio en el desierto donde hay agua y donde hay árboles. En África hay algunos oasis. Pero también a Bartolomé Pujals le consiguieron su oasis para que el señor no sea perseguido legalmente, según dicen, ya que fue nombrado en otro oasis que se escribe diferente, que es la Organización de Aviación Civil, que si no me equivoco tiene sede en Montreal, Canadá. Y pues de alguna manera fue un premio a una persona que ha creado tanta controversia, sobre todo por su origen de moralmente superior a los demás, de cuestionador, y de que incluso en febrero del 2020 tuvo la cachaza de mandar a la gente a tirarse a la calle. Él mismo convocó en una rueda de prensa que hizo que la gente debería de tirarse a la calle. Pero miren por qué es que los pueblos con el tiempo entonces van perdiendo la confianza y la desesperanza, porque cuando tú haces movilizaciones sociales en las cuales muchas personas se inspiró y puso su corazón y de repente la utilizas como un camino para tú llegar a hacer lo que te da la gana y para incluso no dejar ni siquiera que se te cuestione, porque todo ese tema de esos alquileres y todos esos escándalos en que se ha visto el señor Bartolomé Pujals, pues entonces ahora pues son premiados como que caramba, te calentaste mucho, déjame ponerte en este lugar con una que tiene características ya de ventaja diplomática, pues de alguna manera u otra es para protegerlo. Él encontró en el oasis, encontró su oasis. Y qué barbaridad. La transparencia que tanto habla este gobierno, yo quiero que ustedes me ayuden a investigar cómo es que se come, cómo que la transparencia se convierte en algo realmente pues útil para la sociedad. Porque si cada vez que se le pide a una institución, sobre todo instituciones que manejan grandes recursos y que son muy cuestionadas como el Ministerio de Educación, se le piden que pasen las informaciones a través de la Oficina de Acceso a la Información Pública y lo que mandan y piden son prórrogas tras prórrogas, entonces yo quiero que usted me explique cómo es que el presidente Luis Abinader entiende que se va a recordar como un gobierno transparente. La transparencia que se utiliza como mecanismo para que las personas tengamos acceso a lo que es cómo se usan los recursos en las instituciones, para que tengamos acceso a la nómina del Estado, que es una nómina pública, pues eso se hace a través de precisamente portales hechos para eso. ¿Bajo qué legislaciones? Bajo legislaciones que se hicieron en gobiernos pasados. Es decir, realmente es poco lo que ha aportado el gobierno de Luis Abinader a lo que es la transparencia financiera, porque incluso cada vez que se cuestionan, siempre sacan temas del pasado y de alguna manera se molestan. Y tú ves varias figuras del gobierno actual que se molestan cuando le preguntan o le cuestionan cosas que antes como que ellos se molestaban por todo, por la escolta que tenía el presidente de turno. En todos los países los presidentes tienen que ser cuidados. Aquí ahora el presidente de turno, que es Luis Abinader, tiene hasta la calle de su casa cerrada. A la misma ministra de Interior y Policía se le preguntó que por qué usaba esa escolta. Ella dijo que era lo que le toca, pero cuando era oposición se quejaba de la escolta que le tocaba a los demás, que también la tenían porque le tocaba. Entonces, caramba, ¿cómo es que nosotros como que no salimos del hoyo? Porque siempre queremos criticar a aquellos
que al final de cuentas era un quítate tú para ponerme yo, y desviar las cosas a temas que al final de cuentas la población tenemos que recordársela para que se den cuenta que esos son debates que no llevan a ningún lado. Y en materia educativa, al señor Ángel Hernández también le dieron su premio. O sea, el señor no ha funcionado. Esto se puede catalogar, la gestión de Ángel Hernández en el Ministerio de Educación, como la edad oscura del Ministerio de Educación, sobre todo después del 4%, que ha sido la peor gestión humanamente posible de recordar en la República Dominicana. Y al señor también lo nombran, adivinen cómo qué, como asesor en materia educativa de la presidencia. Pero ¿cómo así? Pero ¿cómo usted fue el peor ministro habido y por haber? Es que no hay, o sea, es más, habían personas que yo sabía que habían hecho una mala gestión, pero que yo pensaba que eso no lo iba a superar nadie. Pero vino el señor Ángel Hernández a que se le ponga el gran soberano a la peor gestión de educación, y al señor lo nombran como un asesor en materia educativa. Y yo me pregunto, ¿pero de qué usted va a asesorar? ¿De qué esos son los libros que deben de tenerse? Que todavía no se saben de dónde se pagaron, y son libros que han causado muchísimos problemas, que además tienen muchísimos errores y que realmente responden a un currículum que nadie entiende, porque lo que quisieron hacer fue cambiar un currículum a vapor después de que se había hecho un currículum en base a consenso de años de estudio y de consulta con una serie de profesionales en el área no solamente universitaria, que no son los profesionales en el tema pedagógico preescolar, sino también en la parte pedagógica preescolar. Eso fue un tema de mesas y mesas de trabajo en la que se conformaron diferentes comités, tanto del sector público como privado, para crear un consenso previo a lo que fue el pacto educativo, para que se hiciera el nuevo currículum. Y de buenas a primeras, este señor cambia el currículum de manera al vapor, y de repente tenemos unos libros que no corresponden, un currículum que la misma ADP se ha quejado al respecto, y ese es el señor que además lo vamos a poner de asesor de educación de la presidencia cuando ya pues no va a ser ministro. Es decir, a Luis Miguel de Champs que se cuide, porque si ese es el señor que va a estar asesorando al presidente, pues ya él tiene que saber por dónde que vienen los tiros. Pero, como yo siempre he dicho de manera reiterativa, que nos gobiernan los dueños de las universidades, porque eso es importante saber, el motivo y el peligro que eso tiene respecto a que preparan programas para beneficio de la universidad, no necesariamente para beneficio de los y las docentes. ¿Por qué? Este gobierno se dio el lujo de nombrar una cantidad enorme de docentes, más de 20,000 y pico de docentes, bajando el nivel para que tú pasaras el concurso de oposición, para luego venir con la gran solución que es el curso de inducción, gastarse millones y millones de pesos en hacerle una inducción a las personas que entran ahí porque pasaron un examen al que le bajaron la categoría, y para colmo somos nosotros mismos los dominicanos con nuestros impuestos, que luego de que esas personas pasan universidades, nosotros tenemos que pagarle una inducción porque su nivel académico quedó muy por debajo. Pero oigan bien, como dije ayer y hoy los reitero, ¿a quién fue que entonces nombraron ahí? Ah, bueno, a la señora Clara Joa. ¿Quién es Clara Joa? Una persona del ministro Ángel Hernández, que también está vinculada a la Universidad del Caribe, no, la del Caribe, la del Cibao, que es de la cual el ministro de Educación es dueño, pero que anteriormente a eso, con él. Sí, y es actualmente la encargada de recursos humanos. Entonces, trabajaba con él, eso es lo que le llaman en otro país rolling door, puerta rotatoria, donde tú pones a alguien que te responde a tus intereses en el puesto donde puede asignarte proyectos. ¿Para dónde va ella? Para el INAFOCAN, el Instituto para la Formación Continua de Maestros. Ahí es que se eligen los programas donde usted le asignan una cantidad de docentes para que
las universidades pues den maestría, den cursos, den diplomados, entre otras cosas. ¿Pagados por dónde? Por el mismo 4% que nos quitan a nosotros de nuestros impuestos para la educación. Y por eso es que ahí está un círculo vicioso, en el sentido de que los dueños de universidad han visto en el 4% una manera también de cómo beneficiarse. Sin embargo, ¿qué se ha olvidado? Las construcciones de aulas, porque al final de cuentas, ¿por qué es tan importante la construcción? Bueno, porque si usted tiene una aula con más de 30 estudiantes, de 30 a 35 estudiantes, usted tiene una sobrepoblación, lo que hace que la educación sea ineficiente. Además de que se había hecho un consenso nacional para que tengamos el régimen de jornada escolar extendida, un más espacio para poder impartir el currículum dominicano y también además insertarle algunas materias que son optativas, como talleres, entre otras cosas. Entonces, en vez de nosotros seguir cumpliendo con el plan de edificación escolar, que luego este presidente hizo un decreto al respecto, pues lo que se ha hecho es olvidarnos de eso y entonces ver cómo las universidades, con esa dichosa fusión de la cual no se ha vuelto a hablar, porque la verdad es que es una locura, es descabellada y no se puede realizar, también otorgarle más del 4% a las universidades, que parece que se pusieron y dijeron, pero espérate, nosotros podemos seguir picando de aquí. De ahí es que se han hecho muchísimas inversiones que han sido una barbaridad y yo no entiendo de dónde es que este gobierno se cree y se autopercibe transparente. ¿De dónde? Si aquí lo que hay es un grupo de oligarcas manteniendo el dinero del Estado para ellos, haciendo negocios entre ellos y observando cada oportunidad para tener en esa puerta rotatoria a alguien que sea de su sector para que los beneficie. Dale, Álvaro.